Hoy quiero abordar la segunda parte de lo que es o que significa conformarse a la verdad. Y esto yo te lo vuelvo a insistir y lo voy a insistir, y honestamente no sé si me alcanza el tiempo de hoy, porque trato de preparar el tema en puntos muy pequeños para simplemente exponerlo y darlo por concluido, pero los puntos más bien, están desglosados en tantos sufijos, tantos puntos que hay que analizar en el interior de ellos, y la verdad ocupan de mucho tiempo, pero voy a tratar de hacerlo más resumido. El punto es obviamente que nosotros tenemos que vivir de conformidad a las Escrituras, tenemos que ser llevados a ese punto, porque si nosotros decimos que vivimos en el fundamento, nuestra vida tiene que vivir de conformidad a lo que nosotros decimos creer. De ahí te decía yo que el versículo 3 es clave para que podamos entender en este capítulo 6 lo que Pablo nos está tratando de decir. No podemos apartarnos de las enseñanzas, de las Escrituras, obviamente, que Pablo nos está enseñando, que Jesús nos ha enseñado, que todo el Evangelio nos ha enseñado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque todo nos lleva a un solo punto, y este punto es Cristo, su palabra, su enseñanza. De ahí que yo quiero formular una pregunta para que nosotros podamos avanzar y pues no dar por concluido, pero casi dar por concluido este capítulo 6, ¿no? ¿Qué sería conforme o conformar? Aplicándolo en el contexto bíblico, literal de la palabra, yo tengo que decir que hay muchas acepciones, es decir, algunas otras significados, pero todos apuntan al mismo punto. Permítanmelo decirlo de esa forma, ¿no? Y redundar en ese punto. Porque yo estoy seguro que si yo te pregunto a ti, ¿qué entiendes tú por vivir de conformidad? O cuando yo te hablo de ser conforme a, yo sé que tú tienes una noción, yo sé que tú tienes una idea, pero a lo mejor esa idea se centra mucho en lo que estoy tratando de explicar, y en ese sentido a lo mejor no ahondaríamos en lo que realmente las Escrituras nos está tratando de llevar. Voy a ser más enfático. Nosotros a veces creemos que vivir de conformidad o estar conforme a la voluntad de Dios es simplemente hacer su voluntad, por ejemplo. Por ejemplo, creemos que puede ser ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, no decir malas palabras, por ejemplo, servir, obedecer, y en esencia todo eso es vivir de conformidad. Sí es cierto, no lo estoy negando, pero eso es una consecuencia, hermanos, de nuestra vida en fe, de nuestra vida en obediencia. De ahí que resulta ser muy abstracta, es decir, un significado que bíblicamente es correcto, pero en la práctica eso cómo lo ejerces, pues es lo que quiere llevar. Porque muchos allá afuera pueden decir que viven conforme a la voluntad de Dios, o pueden decir que van a la iglesia, incluso que leen las Escrituras. Bueno, yo quiero abrir tu entendimiento para que tú entiendas primero que nada que esto se trata de un mandato. Primero que entiendas también que se trata de una actitud que tú y yo tenemos que asumir. Y eso me lleva a mí, hermanos, a entender que cuando yo hablo de una actitud, cuando yo hablo de una instrucción, cuando ya hablamos de algo que Dios nos está pidiendo que lo hagamos en diferentes maneras, como por ejemplo buscar al Señor mientras pueda ser hallado, ya estamos nosotros entendiendo que nos estamos colocando en el punto de que debemos ser nosotros diligentes en la fe que hemos recibido, diligentes en lo que nosotros ahora estamos convencidos. De ahí que vivir de conformidad implica, por supuesto, buscar, ¿no?, conocer la voluntad del Señor, pero por ejemplo también significa vivir en obediencia. Eso significa también que yo tengo que ser diligente, y que por supuesto esa actitud, esa instrucción para mí no debe ser una opción. ¿Sí me estoy explicando? Tienes que esforzarte en ello, y un esfuerzo no es, me gusta mucho como lo dice mi pastor, no es echarle ganitas. O sea, va a haber cosas que van a querer resistir a ello, y créanme, esto no lo comparto de aquí para allá como si esto yo no lo hubiera vivido, lo comparto yo en primera persona porque es algo que obviamente a mí me ha pasado y me pasaba, y normalmente nos tiende a pasar cuando nos sentimos sobresaturados, nos sentimos sobreesforzados, o más bien no sobreesforzados, sobrellevados a un punto en el que a veces decimos ya, no puedo más. Pero Dios habla precisamente de un esfuerzo. Y es en ese punto en el que yo te quiero llevar, porque cuando nosotros definimos el concepto de, que te estoy tratando de definir, de vivir de conformidad, nos quedamos nada más en hacer ciertas cosas, en desarrollar ciertos puntos, ¿no?, como la oración, la Biblia, leerla, etcétera, etcétera. Pero no, ese no es el punto. Yo quiero llevarte a responder esa pregunta con esta afirmación que te estoy diciendo, con una pregunta. ¿Cómo puedo lograr que verdaderamente mi vida se ocupe de vivir de conformidad
en su palabra? ¿Cómo puedo yo empeñar todo mi tiempo, toda mi vida, y ojo con esto que te digo, todo mi esfuerzo, todas mis fuerzas físicas, para que verdaderamente todo mi ser se centre en buscar su voluntad, en buscar vivir de conformidad? Bueno, te lo decía, ¿no? Es un deseo que debe haber en nosotros, que debemos de pedir a Dios, que debe de existir en nosotros. Y tú puedes ver cómo la palabra nos lleva constantemente a ese punto. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulos 4, 29, Deuteronomio 6, 17, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, Salmos 25, 10, todo ello refiere a buscar la voluntad del Señor para vivir de conformidad, y todo ello refiere precisamente a mirar por los caminos del Señor, porque nuestro deseo es precisamente vivir de conformidad. Voy a repetir tanto esa palabra, no sé por cuántos días más, cuántos devocionales más, pero lo voy a repetir tanto porque es algo que tenemos que meternos en la cabeza. Vivir de conformidad es un verbo muy interesante, y lo voy a definir como nos lo explica en la lengua española en un diccionario que encontré, Diccionario General de la Lengua Española, bíblico obviamente. Dice que es igual, significa que es igual, que corresponde a algo, que se asemeja a algo. Eso es vivir de conformidad. Pero fíjate con esta definición, que se une a algo o a alguien para una acción. O sea que si yo quiero vivir de conformidad con alguien, yo tengo que unirme en ese plan, en ese propósito, en ese proyecto, para obviamente poder reproducir lo que queremos, ¿no? Pero también significa armonizar, también significa adaptarse, tomar una forma o ajustarse. Eso significa conformar. Conformar del hebreo se traduce como yatzar. Perdóneme mi hebreo, yo no lo hablo, pero más o menos así suena. Yatzar, que no es otra cosa que sino tomar forma o moldearse. Es un término que se asemeja mucho al trabajo que hace un alfarero o al trabajo que hace un escultor para darle forma a lo que quiere. Es en ese sentido que Dios, por ejemplo, a nosotros, dice la Escritura que nos hizo conforme a ¿qué cosa? Su imagen y semejanza. Eso lo hizo Dios con nosotros. No somos dioses, no, ni juniors como lo dice alguien por ahí. Somos hijos de Dios, creados a imagen y a semejanza de Dios, pero eso no nos hace Dios. Somos revestidos de su gloria, somos revestidos de su santidad para portar la santidad de Dios, la gloria de Dios, y llevarla a quienes no le conocen, obviamente. Pero también vemos otras formas en las que nosotros podemos entender este verbo. Por ejemplo, Lucas capítulo 1, versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Dijo: hágase conmigo conforme tu palabra. ¿Te das cuenta cómo María se estaba colocando en un punto en el que a lo mejor no está muy de acuerdo? A lo mejor no está muy convencida, pero ella se está uniendo a ese propósito. Ella se está tomando la forma del alfarero. Ella está decidiendo dejar ser cincelada, se puede decir de esa forma, para que su Señor cumpla su propósito en ella. Y muy claramente también el apóstol Pablo nos habla en este sentido en el capítulo 3, versículo 10 de la primera carta a los Corintios, cuando dice, y te lo he leído, pero voy a insistir en esto, dice: conforme a la gracia de Dios. Es decir, de manera igual, de manera que corresponda, unidos en este sentido al propósito de Dios, dice a la gracia de Dios. Fíjate cómo está apelando ahora sí que, ¿cómo puedo decirlo? Al favor máximo inmerecido de parte del Señor, para que Él cumpla su propósito en Él. Se oye un poco raro, ¿no? Es decir, que Dios cumpla su propósito en Él. Él apela a la gracia, apela a vivir de conformidad, no importando lo que pueda ocurrir, pero se dirige en este caso a los corintios diciéndoles: conforme a la gracia de Dios. Es decir, al máximo favor de Dios, al que no merecíamos ninguno de nosotros, hemos recibido, es decir, su perdón a través de Él, su gracia, sus propósitos, etc. Dice: me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Es decir, que yo estoy en el fundamento, pero mi deseo es que en ese sentido sea de conformidad al que está, en este caso, edificando nuestras vidas, ¿no? Hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, Pedro nos explica el significado práctico bíblico de este verbo tan interesante, pero de un sentido opuesto. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14, en la Nueva Versión Internacional que yo tengo, dice: como hijos,
Dice, obedientes, no se amolden. Fíjate cómo ese sentir de vivir de conformidad está ligado también a ser obedientes, ¿no? Y se los está enfatizando. No está de casualidad ahí la palabra obediencia. Está porque Dios inspiró a Pedro en este sentido para que entiendan de que vivir de conformidad, vivir amoldándonos al propósito de Dios implica una obediencia en nosotros. Implica que nosotros tengamos que renunciar incluso a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros queremos o deseamos. Porque ya no se trata de mis propósitos, se trata de sus propósitos. Lo termino, lo que dice en esta carta. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Nosotros no vivimos en la ignorancia. Nosotros hoy no armonizamos, ni siquiera buscamos, y deseo que así sea, esto sea una realidad, armonizar o empatar todo lo que el mundo desea sembrar en la vida del creyente. Porque todo eso, te decía, es como una información que cae como un Niágara, como un río, ¿no? que fluye diariamente en nuestras vidas y nos impacta. Pero lo que nos está diciendo en este punto el apóstol Pedro es que precisamente nosotros tenemos que actuar con obediencia. Tenemos que actuar precisamente buscando no amoldarnos, no ajustarnos, no unirnos a lo que el mundo desea que nos unamos. Porque somos seducidos precisamente en ese punto. O nada más soy yo el que es seducido en ese punto. Nadie. Híjole, estoy en problemas entonces. Todos somos seducidos, hermano. Yo soy seducido donde sea, y eso lo vamos a vivir hasta el final de nuestros días. Pero no te amoldes. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice: no se vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Es decir, tú tienes que aprender que tú ya tienes un manual de vida, una forma en la que Dios te está diseñando, en la que Dios está trabajando contigo, y lo que tú tienes que hacer es vivir en ese sentido, en ese propósito. Y el versículo 15 de esa misma carta de Pedro dice: más bien, es decir, por el contrario. Estos son bien importantes, estos conectores, porque nos permiten ver lo que quiere decirnos, ¿no? Sino como aquel. ¿Quién es aquel? Dios, nuestro Señor. Sean ustedes santos en todo. No dice sean ustedes santos nada más, dice sean ustedes santos en todo, todo, hermano, todo. No sé qué es todo para ti, pero todo representa absolutamente todo. Implica tu vista, implica tus oídos, implica tu lengua, implica tus fuerzas, te decía un momento, tus motivaciones. O sea, todo, hermano. Porque nosotros somos, creo que fue Calvino el que decíamos, somos una fábrica de ídolos. Diariamente nosotros estamos levantando ídolos. Y nuestra manera de ser tiene que ser de conformidad al Evangelio, buscando que esos ídolos no quieran imponerse sobre nosotros, sino que los tenemos que derribar, destruir. Pero no lo vamos a hacer si nosotros no conocemos la verdad. Por eso es que Pedro les dice a ellos mismos: ustedes ya no viven en la ignorancia que antes vivían. Y ustedes tampoco son ignorantes, yo tampoco. En el desconocimiento, ustedes conocen la verdad de Dios, por lo tanto, ustedes cada vez que vean que esto está sucediendo, ustedes tienen que vivir de conformidad al Evangelio y decir: no, esto no va conforme a la verdad. Sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Fíjate que ahí va literalmente lo que nos dicen, o sea, únanse a Él. Dejen que los amolde, dejen que los haga a su diseño, que los haga conforme al deseo que Él tiene para con ustedes. Versículo 16, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Hermanos, la santidad no es una opción. De hecho, es el único atributo en la que tú ves que Él dice, la palabra nos dice que Él es santo y santo. No dice que Dios es amor, ¿verdad? Bueno, en esta sí dice: Él es santo, santo, santo. Y ese es algo que nosotros debemos de esforzarnos. En otras palabras, lo que Pedro nos está diciendo: sean obedientes a la verdad, no pretendan armonizar, unirse con su pecado cuando ignoraban su condición. Más bien lo que deben de hacer es vivir una vida en devoción, consagrada a su Señor, que represente la imagen de aquel a lo que ustedes han sido llamados, la imagen de su Señor. Pudiera citar otro ejemplo, pero obviamente creo que me va a ocupar más tiempo y no quiero, porque quiero avanzar. Pero Romanos capítulo 12, versículo 2 lo dice bien claro, ¿no? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Esto lo conocemos de tiempo atrás. Ya sabemos que ahí implica también lo que he venido hablando, ¿no? La renovación, la transformación de nuestra mente, porque nuestra mente juega un papel sumamente interesante en la mente de nuestro corazón.
nos permite querer tomar decisiones, nos permite precisamente querer asumir nosotros un control. Y bueno, no voy a tomar mucho ya ese punto porque me voy a desviar, pero es ahí donde empiezan a formarse precisamente nuestros patrones de conducta. Lo que creemos que es correcto, y a partir de ahí nos empezamos a desviar. Y Dios dice, no, eso no. Eso tienes que quitarlo. En el sentido bíblico, literal, lo que Pablo nos está diciendo es que si tú eres en verdad creyente, debes de permitir que el cincel de Dios, por medio de su palabra, te dé su forma. Debes colocarte en las manos del alfarero sin oponer ninguna resistencia para que seamos amoldados, transformados a la forma que corresponde al diseño original. ¿Cuál es el diseño original que tú y yo recibimos? Está en Génesis, ¿no? Capítulo 1, si no me equivoco, versículo 27. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Ese es nuestro diseño original. Significa, hermanos, que debes unirte a ese propósito, a ese proyecto, si quieres llamarlo también, de lo que Dios desea hacer en tu vida. Tomar su forma, dejarte armonizar con lo que Dios quiere que tú abraces. Y eso implica tu conducta, tus pensamientos, todo lo que te he venido diciendo. Pero ahora vayamos a lo práctico, ¿no? ¿Cómo puedo lograr verdaderamente vivir de conformidad, ser una doxología, una vida de ofrenda para mi Señor? ¿Cómo eso yo lo aplico en la vida práctica? Te decía hace un ratito, al explicarte los significados de vivir de conformidad, de que todo lo que te comentaba de ir a la iglesia, orar, ayunar, etcétera, servir, es muy bien, es correcto, pero es en el sentido práctico, es muy abstracto. Tenemos que verlo en el sentido práctico. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Cómo? Es la pregunta. Yo, por ejemplo, te pregunto, ¿cómo el dulce cantor de Israel, quién fue? David. ¿Cómo logró tener un corazón conforme al corazón de Dios? Si fue un adúltero, si fue un asesino. ¿Sí se acuerdan de Betsabé? ¿Sí se acuerdan de Urías, verdad? ¿Cómo ese hombre fue catalogado como un hombre que vivía conforme al corazón del Señor? ¿Cómo? Y algo que tenemos que tener claro, hermanos, y nos va a quitar un gran peso a nuestro corazón, es que vivir de conformidad, pero tampoco debe ser una excusa, ahorita lo explico. Vivir de conformidad no significa que nunca vamos a pecar. O sea, tenemos tristemente el ADN del pecado en nuestras vidas. Eso no se va a desaparecer. No aquí, sí allá, del otro lado de su gloria, ¿no? Allá en su gloria. Pero aquí, definitivamente, nosotros somos pecadores. Y aunque por la gracia de Dios, visto santo a la luz de nuestro Señor y a la luz de la palabra, lo cierto es que nuestra condición no deja de ser una verdad. Somos pecadores. Ahora, vivir de conformidad no significa que no vamos, te decía, a pecar o no nos vamos a equivocar. La Escritura habla, no me acuerdo si es en el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, que dice, que habla de resbalar, ¿no? En algunas ocasiones, de que tenemos deslices, de que podemos equivocarnos. Pero eso es muy diferente a que nosotros seamos llevados a tener una mente cautiva a la verdad y que no nos ocupemos de vivir de conformidad a la verdad. No te estoy diciendo que tienes licencia para pecar en absoluto, porque yo sé que tú y yo somos pecadores. Lo que te estoy diciendo es que tú no vas a buscar practicar ese pecado. ¿Sí me estoy explicando? Digo, no quiero que quede duda al rato, ¿no? Tú y yo no practicamos el pecado, no congeniamos con el pecado, no armonizamos con el pecado, no nos unimos a él. Porque esa no es nuestra manera de vivir. ¿Ven? Nuestra manera de vivir es de conformidad a la palabra. Eso no significa que vamos a tener tropiezos, obviamente. Bueno, el dulce cantor de Israel del que te estoy hablando, lo que hacía era precisamente desnudar su corazón, así abiertamente lo abría, ¿no? Y tú puedes leer en esos libros hermosos, incluso en los salmos, cómo él venía y derramaba lágrimas, derramaba pidiéndole perdón a Dios, diciéndole: Señor, ten misericordia de mí, Señor, apiádate de mí. Bueno, en los cantos salmódicos tú lo puedes ver, cómo él alinea su corazón, cómo él desea buscar vivir de conformidad. Incluso en las formas en las que cita los salmos, él dice: dulce es tu palabra, ¿no? Tus mandamientos son dulces a mi vida, yo me deleito en ellos. Bueno, tú puedes ver cómo, a pesar incluso de haber sido un pecador y de ser un pecador en ese momento, bueno, él venía en arrepentimiento. Tú lo puedes ver incluso como después, dice, cuando ya estaba al final de sus días, el rey se acostó y tenía frío porque estaba solo en la cama, y mandaron traer a una muchachita, ¿no? Para que se acostara con él y lo calentara. Pero bien interesante, yo no sé por qué el que escribió ahí, obviamente inspirado por Dios, puso lo siguiente: pero él no la tocó. Eso está bien interesante. Es importante eso.
No la tocó porque él ya sabía, ¿no? Ya había tenido una experiencia, ya entendía que no tenía que hacerlo. Su corazón, hermanos, vivía convencido de que tenía que vivir de conformidad a las Escrituras. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que vivir en ese sentido. De ahí que el apóstol Pablo a su hijo amado en la fe y a nosotros nos enseña precisamente del versículo 6 al 10 cómo tú y yo podemos hacerlo. Y es bien práctico, bien sencillo, no es tan complejo, no es de eruditos, no es de estudiar en una escuela, un instituto. No, hermanos, es bien sencillo. Y yo te pido por favor que lo leas conmigo en el versículo 6. Capítulo 6 de la carta a Timoteo, versículo 6. Después de haber citado a los impíos, a esos que dicen que viven de conformidad con las Escrituras, dice algo bien sencillo el apóstol Pablo. Dice, pero, ¿qué cosa? Gran ganancia, bueno, yo lo tengo en otra traducción, es la piedad. Sebomai, la piedad en hebreo, sebomai, refiere a esa relación viva del creyente, ese carácter que él debe de tener de conformidad, de vivir en devoción con su Señor, de tener una relación con su Señor. La piedad, hermanos. Pablo no le está diciendo a Timoteo que vaya en busca de las ganancias como lo hacían estos falsos. No, la piedad en efecto, eso es en verdad ganancia, eso es lo que te debe de ocupar. Esto es lo que te debe de ocupar, porque esto sí es ganancia a tu vida. Es como muy sarcástico, ¿no? Les está diciendo, sí, en efecto, gran ganancia, ¿no? Es la piedad, es lo que les está diciendo a los falsos maestros, pero la piedad visto desde el punto de vista escritural, ¿no? De verdaderamente tener un carácter conforme al carácter de tu Señor, de vivir en esa vida de devoción con Él. Lo termino leyendo, dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de, le suma algo más, ya te lo había leído pero lo vuelvo a repetir. ¿Qué cosa? Contentamiento. El contentamiento, si tú lees en el capítulo 5, versículo 22 del libro de Gálatas, la carta de Gálatas, dice que es un fruto de ¿qué cosa? Es un fruto del Espíritu. El gozo, que es lo mismo al contentamiento, la gratitud, es lo mismo al contentamiento, la alegría. Tú estás contento con lo que has recibido de tu Señor. Entonces, ve cómo le está llevando al punto práctico de vivir en la piedad. Siendo agradecidos con el Señor con lo que tienes. No buscando sumarle algo al Evangelio para que te dé gratificación o contentamiento. Dice, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podremos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estemos otra vez. Agradecidos, contentos, alegres, felices. Y ojo, solamente lo señalo por las dudas, no puedo meterme en esa rama porque nos vamos a perder ya. Pero no está hablando de conformidad, conformidad y conformismo. Son dos cosas muy diferentes. No, yo no te estoy diciendo que te conformes, de que no trates de llevar a cabo proyectos en los que tú puedas desarrollarte, de que no puedas aspirar a tener más cosas. No, pero todo eso ya sabes dónde debe ir colocado, ¿verdad? ¿O tengo que explicarlo? Ya sabemos dónde tiene que estar colocado eso. Y si no sucede así, también nosotros podemos decir gracias, porque eso redunda en gloria a nuestro Señor, el saber que estamos contentos en todo, en nuestra condición. De hecho, en la carta a los tesalonicenses les dice el Señor, creo que es el capítulo 5:10, estar contentos y agradecidos con todo lo que tenemos. Los que contradicen, fíjense cómo dicen, valga la redundancia, lo contrario, ¿no? Y por lo mismo no se conforman a la verdad, pero dicen, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación tentación y lazo, y en muchos necios, lo vuelvo a leer, pero los que quieren enriquecerse, estoy en la Nueva Biblia de las Américas, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. Eso no es vivir de conformidad, porque precisamente lo que están tratando de hacer es buscar otra cosa que le adhieran al Evangelio para ellos poder sentirse contentos. Cuando el mismo Evangelio nos trae a nosotros, ¿qué cosa? Cuando el mismo Evangelio nos trae a nosotros satisfacción, plenitud. Bueno, los contrarios dicen que no, tienen que buscarle algo más para adherirle al Evangelio y sentirse gratificados. Bueno, Dios nos está llevando precisamente, y les está hablando a los ricos en este caso de este mundo, para que entiendan que solamente la piedad, el contentamiento es más que suficiente. Porque en Él, en su palabra, encontramos todos. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciándolos, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. John Maxwell dijo lo siguiente: enseñamos lo que sabemos, ojo, pero reproducimos lo que somos.
No importa cuánto sepas, hermano, yo puedo pasármela todo el día aquí hablando, créeme, este es un tema larguísimo, y no importa cuán erudito tú te sientas, pero si lo que tú dices lo hablas, pero no lo reproduces allá afuera, esto no aplica. Hermanos, conocimiento no es igual a obediencia. Conocimiento no es igual a obediencia. Vivir de conformidad es una actitud, es un deseo que debemos de buscar. Es un deseo en el que nosotros entendemos que nuestro punto, lo que mi corazón siempre me va a llevar a hacer es vivir de contrario a lo que Dios dice. De ahí a que yo diariamente tengo que vivir alineando mi corazón a Dios. Y permíteme darte algunos ejemplos y con esto terminar, porque todavía, la verdad, me faltan algunos puntos y no voy a poder terminar. Pero no unirse a su voluntad, hermanos, no ser moldeados o no ocuparnos en esa prioridad, obviamente es vivir no de conformidad. Y no vamos a poder vivir de conformidad al Evangelio, hermanos, si nuestra mente está ocupada. Yo no digo, vuelvo a insistirlo, no quiero que usted diga, es que el hermano no ve tele. No, sí veo, pero sé verla, es muy diferente. Pero si mi mente está ocupada en nada más ver televisión, ahí no vas a encontrar la vida piadosa, ¿eh? Ahí no vas a encontrar contentamiento. Lo mismo sucede con el tiempo que desperdicias en tus redes sociales o en tu teléfono. Hermanos, ahí no vamos a encontrar, no vamos a conocer lo que Dios quiere, el propósito de Dios para nosotros, que es unirnos a Él. No vamos a nosotros encontrar una vida piadosa o saber vivir una vida de conformidad al Evangelio si estamos más interesados en el mundo de la farándula, ¿no? Estamos más interesados en lo que pasa con Shakira y Piqué que en lo que Dios dice, ¿no? O sea, de veras, eso fue tan impactante tiempo atrás. Yo me daba cuenta que todo el mundo hablaba de eso, incluso, bueno, ya mejor ni hablo de eso. Pero el punto es que, hermanos, debemos nosotros de enfocarnos en esto, porque este es el punto, ¿no? Lo que de verdad nos debe de ocupar. Si en verdad estamos viviendo o buscando vivir de conformidad a su palabra, esto debe de ser nuestra prioridad. Todos los días asumir esa actitud. Ay, Dios mío, de veras, quisiera terminar de decir esto, pero ya no me va a alcanzar el tiempo. Yo solamente quiero citar, con esto, el próximo domingo ya concluir este punto, unas palabras del salmista David. Guárdalas en tu corazón, por favor. El Salmos 119, versículo 5. Dice lo siguiente: cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus secretos. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. Estoy leyendo nada más el versículo 5, por favor léelo tú lo demás en casa, versículos del 1 al 8. Pero hermanos, yo ruego a Dios que esas palabras no solamente estén en mí, que se ocupen en ti. Que ese cincel de Dios trabaje con tu corazón, como lo está haciendo conmigo. No es sencillo, es difícil. Pero nosotros tenemos que amoldarnos a su propósito, a su voluntad. Y ese es mi deseo para ti y para mí también. Amén. Señor, gracias por tu gran paciencia, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor. Haznos sensibles a tu palabra, Señor. Afiánzanos, afírmanos en tu propósito, Señor. Señor, que podamos ver con la lente de tu palabra. Que podamos ver, Señor, qué maravillosa es tu palabra, Señor. Que podamos anhelarla, Señor, que podamos desearla. Oh, Señor, que nada más nos ocupe nuestro corazón, sino esto, Señor. Gracias, Dios, por tu infinito amor. Gracias por tu infinita misericordia. Dios, cuida nuestros corazones. Alíñanos a tu voluntad, Señor. Y ayúdanos a ser siempre, Señor, un hombre o una mujer que busque, anhele vivir de conformidad con tu palabra. Te lo ruego, Señor, te lo pido. Que seamos acincelados, Dios, dejados en las manos del alfarero para que podamos verdaderamente ser transformados a la imagen de tu gloria y a la imagen de tu nombre, Señor, para redundar en gloria y alabanza a ti, Señor. Te lo pedimos una vez más en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.